Casa Azul, hoy en este día huésped en los estudios Gabriel García Márquez, le da la bienvenida a Marina de Tavira. Bienvenida. Bienvenida, Marina. Es un verdadero honor. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y es un honor para mí estar con ustedes. Nada me gusta más que platicar con los chavos que quieren ser actores. Realmente me apasiona, entonces gracias. Qué gusto, muchas gracias. Marina, tú creciste en una familia que siempre tuvo y sigue teniendo un gusto particular por las artes, sensibilidad, por la cultura, por las humanidades. En ese contexto, ¿cómo se da el nacimiento de tu vocación? ¿Tú recuerdas en qué momento decides que vas a ser actriz? Pues la verdad fue muy pronto, a muy temprana edad, en la primera infancia. Por esa razón que tú mencionas, yo iba muchísimo al teatro. A teatro no solo infantil, sino también teatro, pues obviamente el teatro que dirigía Luis de Tavira, que era el teatro al que me llevaban, y fue pues ahí desde muy niña que lo vi. Y yo siempre digo que con el actor así sucede, que es un momento de algo que yo llamo transfiguración, que es cuando sientes un llamado a ese otro mundo al que quieres pertenecer. Esa sensación de yo quiero estar ahí, yo quiero hacer eso, por lo que eso te provoca. Y yo eso lo reconocí creo que a los 6 años. Y tuviste el apoyo de la familia, sin duda. Pues sí lo tuve. Evidentemente no era tan difícil como es en otros casos, porque Claro. sé que es una carrera que cuesta trabajo a veces convencer a tu familia que te den chance, que te dejen, pero de todas maneras sí tuve un poquito de ¿por qué no estudias también otra cosa? ¿no? Claro. Que yo siempre digo, bueno, ¿cómo también otra cosa? Que no se dan cuenta de lo que implica realmente Claro. la carrera de actuación, abarca todo tu tiempo, ¿no? Claro, y ya cuando estás en el ámbito de la formación profesional, ¿cómo te va? Una vez que entras, estudiaste en la Casa del Teatro, ¿cierto? Estudié en la Casa del Teatro, pero también antes en el Núcleo de Estudios Teatrales, que es una escuela que ya no existe, que ahora es me parece que el Bataclan en la Condesa, en Ámsterdam. Esa es una escuela que fundó Julio Castillo, y fui la última generación de esa escuela. Julio Castillo y Héctor Mendoza, y esto fue en los 80s, finales de 80s. Sí. Fue un proyecto cuando ellos estaban en el CUT y después salieron del CUT, y Mendoza y Julio y también Luis hicieron el Núcleo de Estudios Teatrales, que era como estaba hecho más bien como en diplomados, más que una carrera como tal. Y después viene la Casa del Teatro. Sí, justamente cuando terminé el NET estaba empezando el proyecto de Casa del Teatro, a la par que empezaba también el Foro de Margules, y fui la primera generación de Casa del Teatro. ¿Y a quiénes consideras tus maestros? Bueno, en el NET, curiosamente, mi maestro de actuación fue Philippe Amand, que es escenógrafo en realidad. Él trabajó mucho con Julio Castillo y fue su asistente mucho tiempo, y es la única vez que dio clases de actuación. Pero yo lo que a él le aprendí mucho fue como el amor al teatro y el aprender a ver teatro, y él fue mi primer maestro. Y después tuve a Rogelio Luébano, que ya murió, que lo quise muchísimo, José Caballero, Raúl Quintanilla, Luis de Tavira, Nora Manek, Ruby Tagle, Ileana Diegues. Los grandes. Muy bien. ¿Y tú dirías que en este momento de tu vida como actriz en activo, profesional, hay algo de esa época que te sigue haciendo eco? ¿Hubo alguna propuesta de algún gran teórico, alguna premisa, algún concepto académico que sigue todavía hoy muy presente? ¿Te identificas particularmente con algún postulado, digamos, de Stanislavski o de Brecht o de Uta Hagen o de Strasberg? ¿Hay algo por ahí que te acompaña desde el proceso formativo? Bueno, sin duda, Stanislavski para mí es como la base en la que yo me formé, pero ya reinterpretada por los maestros que la entendían a su manera,
pero sin duda diría que fue más una formación stanislavskiana que Meyerhold o que una formación más desde la forma, ¿no? O desde la caracterización externa, sino más bien desde lo interno a lo externo. Que yo digo que la actuación puede ser de las dos maneras, ¿no? Y que al final esas dos cosas se funden, pero son distintos puntos de partida. Y mi punto de partida siempre es desde la emoción, desde la vivencia, digamos, sí, lo que le llaman el actor vivencial, de alguna manera. Y dejando de momento un poquito de lado la responsabilidad técnica del actor, ¿asumes también una responsabilidad social en el trabajo del intérprete? Sí, completamente. Creo que eso es algo que en el breve tiempo en el que di clases me importaba mucho decirle a mis alumnos, como que los actores es alguien que habla en voz alta, es alguien que la gente escucha, y esto sin duda te genera una responsabilidad, porque no puedes ser impune con la palabra, ¿no? Al final, como un maestro mío decía, el actor es la palabra hecha carne. Entonces tienes que ser congruente y responsable con la palabra, y para eso tienes que formarte un criterio también, qué cosas quieres decir, y también reflexionar eso que tú vas a decir, qué impacto va a tener en la realidad, en los demás, en la humanidad, en el colectivo que somos. Sí, yo creo que sin duda el actor tiene una gran responsabilidad. Claro. Ahora, teniendo una formación eminentemente teatral, ¿cómo fue el tránsito al trabajo frente a la cámara? ¿Se dio de manera fácil? Pues fue, en realidad, yo no me formé pensando en ser una actriz para la cámara, ni para el cine, ni para la televisión. Yo me enamoré de la actuación viendo teatro, y yo lo que quería era hacer teatro, y para mí mi gran conquista como actriz era alcanzar a que mi vida fuera una vida de teatro. Entonces, no es que tuviera un especial deseo por hacer cine o televisión. Estaba ahí, pero para mí era como si sucede, pero yo lo que quiero es hacer teatro. Entonces fue llegando solito. De alguna manera me buscó, en vez de que yo lo buscara. Yo nunca llevé mis fotos a ningún lado, ni nada, al revés. Fue a través del teatro que me empezaron a buscar para que hiciera un casting, para que hiciera una audición. Mucho Argos, la verdad, en su primer momento. Y bueno, pues el tránsito a entender la actuación de una cosa a otra, porque yo no me formé, a mí no me dieron una sola clase de actuación para la cámara, jamás. Entonces sí, aprendí mucho de mis colegas. Claro. La verdad, mi primer trabajo en televisión lo hice con Juan Manuel Bernal, que es mi amigo, y me fue guiando muchísimo, porque evidentemente, o sea, él me movía así de, tú ya estás allá y la cámara está allá, y tú estás actuando exactamente para el gran público que lo ve todo, y no estás pensando dónde está la cámara, y ya te tapaste, y me acuerdo que me movía y me guiaba. Entonces creo que fueron muchos mis colegas actores con los que me fui y obviamente el director, pero mucho en trabajo con ellos. ¿Para qué no prepara una escuela? ¿Para qué no te preparó la escuela? ¿A qué te enfrentaste en el mundo profesional diciendo, esto me lo debieron haber dicho antes? Bueno, en mi formación en particular, porque creo que eso no sucede aquí, porque aquí ya se están enfocando más hacia eso, no hay una formación respecto, por ejemplo, de las audiciones o los castings, o cómo vivir la frustración. Creo que la vida del actor es una vida que constantemente estás viviendo el rechazo. Por una u otra razón, todo el tiempo te enfrentas al no, y a veces te toca el sí. A veces te toca. Claro. Y eso requiere de una enorme fortaleza interior, de una enorme autoestima, de construir una gran… Creo que eso sí, ahí sí se enfocaban mucho como en construir autoestima, pero no al hecho de que te ibas a estar enfrentando constantemente al rechazo y que el actor es alguien que está todo el tiempo expuesto a lo que dicen los demás, en todos los sentidos. Entonces tienes que construirte una enorme convicción de quién tú eres, ¿no? Y creo que eso es algo que de pronto se olvida decir, ¿no? Y tratar de ir cuidando. Ya. Y entrando más en el contexto de lo que hoy aparece como oferta de entretenimiento a nivel mundial, ¿qué opinión te merecen las teleseries, este fenómeno de las teleseries? Es fantástico. Bueno,
creo que como verlas es increíble, porque lo que te sucede con una película es que se te acaba y quieres saber más de esos personajes y de pronto ya se fueron y tú quieres más historia de ellos, y las series te dan esa oportunidad. Puedes ver como todo son casi 13 películas, ¿no? Y como actor, pues es maravilloso, porque justamente tienes la oportunidad de que tu personaje viva muchísima historia, lo puedes colocar en muchísimos momentos. No se va a referir solamente a un fragmento, ¿no? Claro. Puedes ver todo un espectro, un panorama. Claro. ¿Tú tienes preferencia por algún género dentro de las teleseries? Bueno, digamos que a mí me gusta, es un poco intensa, entonces lo que va más obviamente hacia el drama psicológico, hacia las relaciones interpersonales, familiares, la complejidad de los nudos familiares, esa telaraña interna que somos. Y llegamos a uno de los puntos más interesantes, supongo, de tu carrera y de la cinematografía nacional. ¿Cómo llega Roma a tu vida? Pues por mucha suerte, supongo, que te toca tener la edad y las características que ese personaje requiere. Sé que fue un proceso de audiciones muy exhaustivo, sé que vio muchísimas actrices, también no actrices. Entonces, solo puedo pensar lo que mi maestro me decía, que es que los personajes te buscan, ¿no? Y que ese personaje, también hay otra cosa que los actores nos decimos mucho, un poco para consolarnos de este no al que estamos totalmente enfrentados todo el tiempo, que es: lo que es para ti, lo que no es para ti, ¿no? Ese es nuestro gran consuelo. Y bueno, llegó Roma yo he hecho casi toda mi carrera en el teatro, he trabajado en cine y en televisión, pero poco, y de pronto llegó esto que fue enorme. Pues ¿cómo llegó? Pues con un proceso larguísimo de audiciones, muy largas, muchas veces, de mucha paciencia. Desde que yo supe que era posible eso, eran meses y meses de espera. Y yo además al mismo tiempo estaba ensayando una obra de teatro con Lorena Massa, y sabía que tenía que estrenar pronto y que a lo mejor sucedía que sí me quedaba en esa película. Y entonces fue como un proceso, para mí era un proceso diario de estar como en mi centro, casi zen, yo le llamo, porque generaba mucha ansiedad. Sobre todo, y según se ha dicho y tú lo has comentado en otras ocasiones, por un proceso de exploración un tanto diferente, donde la información se les daba a cuentagotas, donde había que explorar desde los mundos interiores y descubrir la relación con el otro. Digamos, no es que no hubiera instrucción, sino que había un amplio margen para crear desde otro lugar que no era la instrucción puntual del director, ¿no? Exacto, eso ya en el momento del rodaje, que por supuesto se fue viendo desde las audiciones que iba a ser así, que no era una audición en la que me dieron jamás ninguna escena la primera vez. La segunda vez sí me la dieron, pero ahí. Exacto. Y una escena, así, memorízala ya, y una escena que además tenía cambios respecto a la que ya finalmente estuvo en la película. Esto es porque Alfonso no quería que nosotros tuviéramos ninguna información que prejuiciara al personaje. Que esto es muy interesante. Voy a desarrollar un poquito a eso, porque esto sí tiene que ver como con conceptos de actuación, ¿no? El actor siempre sabe lo que el personaje debe ignorar todo el tiempo, ¿no? El actor tiene toda la información, pero tiene que lograr que el personaje siempre se sorprenda y siempre sea nuevo lo que está oyendo. Entonces vive como en dos formas mentales, ¿no? El cerebro va funcionando de dos maneras al mismo tiempo. Entonces, yo lo que siento que Alfonso intentó hacer en esta película fue proteger lo más posible el cerebro del actor, que lo sabe todo. No se puede por completo, porque evidentemente te daba la escena y luego la repetías muchas veces, aunque te lo hubiera dado ahí. Y ahí ese cerebro del actor ya lo sabe. Pero de todas maneras está protegido en términos de que no lo sabía desde la semana anterior. Entonces su conocimiento de lo que le va a suceder al personaje es muy inmediato. Entonces casi no tuvo tiempo ese cerebro del actor para prejuiciarse o para resolver. Podríamos decir entonces que la reacción es en parte ficticia, pero en parte real, toda vez que hay un elemento de sorpresa
cuando no manejas tanta información, hay una parte de ti, el ser humano más... Digo, Sí. Está por supuesto la actriz actuando, pero está también esta capacidad de asombro del momento, in situ. Creo que lo que estaba buscando mucho era es lo más posible la presencia total del personaje, siempre, también apelando a que ese personaje tenía mucho que ver con ese actor. Exacto. Y entonces a que ese actor dejara hacer eso de sí mismo. Su propia naturaleza al servicio de la ficción. Es que la pusiera al servicio. Que eso parece que es fácil, como, pues solo sé tú, pero no es tan fácil, ¿no? Es como una cosa de verdad, déjate ser. Claro. Pero también es actuación, no, es totalmente actuación, porque aparte sí sabes, y sí tienes un texto, y sí sabes hasta qué punto tienes que llegar de la escena. Claro. Pero el hecho de que la fue haciendo en orden cronológico también ayudó a esto que estoy diciendo, a que no tuvieras, ya sabemos cómo es filmar una serie, una película, la haces toda en desorden, normalmente muchas veces no sé por qué empiezas por el final, entonces y aquí lo que Alfonso podía hacer, porque tenía los medios para hacerlo, era hacerlo todo en orden cronológico para que, y sin que los actores conocieran nada del guión, entonces lo que terminaba sucediendo es que había una mayor posibilidad de que el personaje fuera descubriendo su propia historia, porque además no tenía idea a dónde iba a llegar, Claro. ¿no? Entonces como que lo que siento que él hizo fue eso, como proteger lo más que podía al personaje del actor. Ya. ¿Sientes que después de esta experiencia, de la experiencia Roma, tienes nuevas y mejores herramientas como actriz? ¿Eres mejor actriz después de la película? Híjole, no tengo ni idea, estoy sufriendo muchísimo, ahorita estoy ensayando una obra de teatro complicadísima y me voy dando cuenta que al final pues cada proyecto no es que empiezas de cero porque tienes toda una experiencia, pero es nuevo y es otro personaje y es otra ficción y es otro método de trabajo, entonces no lo sé. Si algo creo que sí aprendí un poco fue a confiar más y a confiar más que las cosas, a que el personaje saldrá al encuentro de la ficción, porque muchas veces me pasaba, o no sé si lo pueden identificar como actores, que sabes que tienes que llegar a un resultado, porque tú ya viste que tiene que suceder tal reacción, y entonces eso además de que te tensa, porque estás pensando en la reacción y no en lo que tienes que pensar, que es en lo que está pensando el personaje, sino en el imperativo categórico de que tengo que reír o no sé, la reacción, pues llorar. Claro. Y entonces tratas de hacer todo lo posible para que eso suceda y todo eso que haces no sirve de nada porque en realidad tú tienes que estar pensando en lo que el personaje está pensando y no pensar que tiene que haber esa reacción, porque la reacción puede ser esa u otra. Lo importante es estar donde tienes que estar. Entonces creo que eso, que ya lo sabía teóricamente y que siempre me lo digo, en ese momento tenía que ser así. Claro, claro. ¿No? ¿Qué opinión te merece la manera en que se incendiaron las redes con el fenómeno Yalitza? ¿Qué piensas de esto? Pues creo que fue muy, muy interesante, muy, muy interesante y que habla sobre todo de nuestro país, ¿no? Exacto. Ella es una mujer extraordinaria, realmente fuera de serie, maravillosa, y qué bueno que esto le pasó a una mujer tan entera como ella, que pudo con todo y que sigue pudiendo, ¿no? Porque lo que creo de lo que habló es de tanto todas las cosas positivas que generó, toda la atracción hacia su persona y además obviamente a su trabajo, que es hermosísimo, pero hay más. De lo que está hablando es de una necesidad de nuestro país enorme de reconocer a nuestra cultura, a todos nuestros tipos físicos, a todos nuestros orígenes, pero también todo lo otro. Claro. O sea, también todo lo que tenemos que trabajar y todo ese racismo que ni siquiera nos habíamos dado cuenta que está ahí y está a un nivel que da terror. Y que evidentemente lo que resaltó fue una gran asignatura pendiente. Sí, digamos, más allá del tema de sus facultades, sus habilidades como actriz, el tema de la percepción de una sociedad respecto a su condición, a su estética, ¿no? Esto me parece que puso en evidencia pues graves fallas de nuestra sociedad, ¿no? Pero también creo que demostró la gran necesidad que tenemos de ello. También. Porque también porque creo que recibió muchísimo más apoyo y reconocimiento que discriminación. La verdad creo que fue mucho más fuerte del otro lado. Entonces, de lo que a mí me parece que lo que realmente muestra
es la necesidad que tenemos de un cambio de nuestra percepción de la belleza y de muchísimas cosas más. Y de una sociedad más justa y más igualitaria. Después de la nominación al Oscar, ¿está ya Hollywood en tu horizonte? Híjole, eso es que nunca lo estuvo en realidad, para mí. Alguna vez me preguntaron que si ese era mi interés y no. O sea, yo era muy feliz y soy muy feliz con lo que hago en México. Y yo sé que pueda sonar como, qué raro, todo el mundo quiere eso. Pero a mí me parecía muy admirable los compañeros mexicanos que tenemos que se fueron en un momento dado a vivir a Los Ángeles y que viven esa vida durísima de estar haciendo castings, y ahí sí es a un nivel todavía mucho más. Si aquí es difícil, creo que allá mucho más, porque hay mucho más actores, es una industria mucho más competitiva y pues es muy, muy loable decidir que quieres eso en la vida e ir a buscarlo. Claro. Para mí nunca estuvo en mi horizonte, en realidad, ¿no? Y la forma en que llegó para mí un reconocimiento en esa parte del mundo, breve o no, ya sabremos, o sea, fue por una película mexicana, ¿no? Entonces, no lo sé. Yo ahorita estoy aquí, regresé a hacer teatro aquí porque tenía un proyecto que es parte de mi proyecto teatral que llevo haciendo durante un buen rato. Háblanos de eso, ¿qué proyecto? ¿En qué estás? Porque de aquí te vas a un ensayo al rato, ¿no? Sí. Pues desde hace tiempo tengo un proyecto con Enrique Singer que se llama Incidente Teatro. Ajá. Y este es nuestro sexto montaje. Así es. Este lo empecé porque de pronto fue en la coyuntura de que surgió la Compañía Nacional de Teatro, el nuevo concepto de Compañía Nacional de Teatro que lleva ya unos 10 años, y yo me cuestioné si quería entrar o no ahí, y por cuestiones complejas respecto de relaciones familiares podía ser raro que yo entrara ahí, y entonces dije, sí recibo propuestas de obras de teatro, directores que me llaman, pero hay obras de teatro que yo quiero hacer y que no se le va a ocurrir a un director que quiere hacer esa obra y me va a llamar a mí. Entonces, ¿por qué no yo lo hago? Claro. ¿No? ¿Por qué no yo lo trato de levantar y también yo genero y a veces te sorprendes de la capacidad de convocatoria que puedes tener? Y fue una complicidad que hice con Enrique y pues ha sido muy fecunda y muy gozosa. Y este es un proyecto que ya estaba ahí desde antes de Roma, ¿no? Y se tuvo que ir aplazando por todo lo que Roma implicó y ya estaba el reloj haciendo tic-tac, tengo que regresar a hacerlo. ¿Qué obra es? Es una obra que se llama Tragaluz, en inglés Skylight, de un dramaturgo británico, David Hare. Es una obra que se estrenó ya en Nueva York y en Londres. Es muy interesante, es una obra sobre una relación de pareja que ya lleva tiempo terminada y se reencuentran después de 3 años. Y efectivamente son estas cosas que son las que me gustan, ¿no? Cómo se tejen las relaciones personales, dónde están los resentimientos. Claro. Y también es una obra que tiene un discurso social y económico, que al final cada personaje tiene una perspectiva distinta sobre económica y de pronto cómo eso se puede volver irreconciliable en una relación de pareja. ¿Con quién compartes escena y quién dirige? Dirige Luis de Tavira. La escenografía va a ser de Alejandro Luna y la vamos a hacer en un espacio de 40 personas, chiquitito, okay. que fue algo que quise hacer, la verdad. Es en la Casa del Teatro, okay. En el teatro en el que yo estudié, en el salón donde aprendí a actuar y que siempre me gusta, un espacio que a mí siempre me ha atraído muchísimo, y como la obra sucede en un departamento chiquitito de Londres, en una de las zonas menos privilegiadas de Londres. Me acuerdo que le hablé a Alejandro y le dije, quiero hacer esta obra, y me dijo, pero ahí, ¿por qué? A ver, ven, le dije, vamos a verlo, ven a ver el espacio. Y cuando entró, me dijo, no, claro que tienes toda la razón, aquí es. Entonces, realmente es una propuesta muy alternativa, o sea, casi no es el gran espectáculo, es un teatro muy de cámara, y es con Rafael Sánchez Navarro, mi compañero de actor. Perfecto. Estamos invitados, ¿verdad? ¿Estamos invitados? Pero sí, pues yo creo que ya es todo el público que puede ver la obra, bueno, en toda la temporada. En grupos de 40 vámonos organizando. Bueno, poco antes de darles la palabra y que abramos esto a las preguntas y respuestas por parte del público, Marina, ¿te interesa la docencia? Sí. Sí, la verdad es que la forma en la que empecé he tocado un poco la docencia fue cuando murió mi maestro adorado, Rogelio Luébano.
y dejó un grupo que estaban montando escenas de realismo norteamericano, que además es algo que a mí me gusta mucho. Y entonces tomé junto con Rocío Belmont a ese grupo y empezamos a trabajar escenas. Y después me quedé con una clase teórica. Esa vez fue la única vez que di actuación. Me da cierto pudor dar actuación, la verdad. O sea, creo que es algo delicado y que no cualquiera, y ni siquiera alguien porque ya es actor puede ser maestro de actuación. Son cosas distintas. De acuerdo. Pero lo que sí di clases de teoría, una cosa que se llama que en Casa del Teatro llamamos la poética de la actoralidad, que es la poética de Aristóteles, pero en realidad es eso llevado a la actuación. Por supuesto, que tiene mucho que ver con la pedagogía de Luis de Tavira. Y me encantó, me fascinó porque me hacía estudiar y porque los actores de pronto nos volvemos muy flojos. Creo que somos unos de los artistas más flojos, porque un bailarín jamás puede dejar de entrenar su cuerpo, un músico no puede dejar de tocar, porque si no se oxida, ¿no? En cambio el actor muy fácil deja de entrenarse, muy fácil, no sé por qué, pasa. Y dar clases a mí me hacía tener el cerebro girando, regresar a los libros. Al tener que comunicar algo, te obligas a entenderlo. Y me apasionaba muchísimo. Y la energía que recibes de los aspirantes a la actuación es hermosísima. Te recuerda por qué lo haces tú, ¿no? También te contagian la pasión. Yo sé de una escuela donde serías muy bien recibida y te escucharíamos. Gracias. Te escucharíamos con mucha atención. Gracias. Muchas gracias. Bueno, podemos abrir ahora un espacio para preguntas y respuestas. Hola Marina, mi nombre es Karen Woodin y soy alumna de primer año. Primero que nada, felicidades. Es un privilegio que estés aquí. Tengo dos preguntas. La primera es, hablabas del entrenamiento del actor. ¿Qué haces tú? Bueno, además decías de enseñar. Si nos podías decir un poco de tu rutina diaria o semanal? No sé si hagas yoga, si te propones leer obras siempre. O sea, ¿cómo te entrenas tú a nivel diario como artista? Y la segunda pregunta tiene que ver, hablabas hace rato de el método Stanislavski, de que vivencial y emocional. ¿Cómo haces tú? Esa es como que la pregunta, ¿no? Siempre nos dicen, bueno, no busques la emoción. La emoción es el resultado de la acción. Pero justo hablabas de, como actriz, tú sabes que tienes que llegar a cierto punto. Si nos puedes hablar un poco de cómo negocias tú eso, ya sea en general o en una escena en específico, para aprender de tu proceso. Ok. Bueno, la primera, yo creo que hay el actor y en general en la vida creo que hay que estar alimentando constantemente lo que yo llamo espíritu, pero no le tienes que poner esa palabra, puede ser intelecto, puede ser alma, puede ser corazón, lo que tú quieras, pero tiene que tener alimento. Y ese alimento es, por supuesto, la lectura, el ir al teatro, la música, todo lo que enriquezca y te pueda hacer un ser sensible, ¿no? Que pueda tener un corazón que tenga resortes emocionales, justo para tu segunda pregunta. ¿Y qué hago? Sí, o sea, pues supongo que lo típico, yoga, pilates, leer y siempre estar tratando de estar en contacto con lo que está sucediendo. La verdad, no conozco actores que admiro muchísimo y que ya además ya tienen más de 60 años que todavía toman cursos todo el tiempo. La verdad es algo que yo no he hecho. Yo de alguna manera considero que cada puesta en escena y cada director con el que trabajo es un laboratorio en sí mismo y cada actor con el que trabajo es ya un laboratorio actoral. Quizá la parte en la que sí he fallado es que no he seguido entrenándome pedagógicamente yo, pero también estudié 7 años, entonces creo que fue ya lo que necesitaba, es la vida laboral. Pero bueno, eso, estar buscando qué alimenta tu corazón, nunca dejar de leer, no pasarse todo el tiempo viendo el teléfono, porque eso nos atrofia, de verdad, yo creo. Soltarlo de repente. Y esto de la escena, creo que lo más importante es, no es como solo concentrarte en la acción, sino lograr encontrar el estado emotivo al arranque de la escena. Eso es muy, muy importante.
como ese es tu punto de partida, ¿no? Sin ese no vas a llegar a ningún lado, como ese es el que tiene que estar sí o sí. ¿Y cómo llegas a él? Hay muchas formas, pero lo más importante es la circunstancia que te mete a escena y que además es el objetivo, pero el objetivo del personaje, ¿no? ¿Qué quiere? Pero sobre todo buscar ese estado emocional. Ese es el que hay que estar como llamando, seduciendo todo el tiempo, ¿no? Sin ese va a ser muy difícil que logres llegar al otro punto. Las escenas son como ganchitos, ¿no? Tienes que llegar aquí y luego de aquí a acá, y lo que sucede en medio pues puede variar, pero sabes que aquí tienes que llegar y luego acá y luego acá. Pero si no existe ese estado, yo lo que trabajaría sobre todo es el estado de arranque, porque ese es el que te va a ayudar a progresar y a llegar. Si no lo tienes será súper difícil. Habrá que pujarle muchísimo para llegar, será un acto de una acrobacia mucho más complicada. Y eso tiene que ver con esto otro que estamos diciendo, de cómo le haces para que tener un corazón que esté sensible, mira, yo creo que eso es algo muy secreto. ¿Qué hace cada actor para encontrar ese estado de ánimo? Hay de todo. Y no es nada más una cosa intelectual de pensar lo que el personaje tiene que pensar. Y hay otras cosas. Cada quien sabe cómo seduce su estado de ánimo. Y eso es muy personal y muy secreto. Y creo que cada quien lo debe de guardar, pero sí hay que saberlo, ¿no? ¿Cómo le hablas tú a esto para que se prenda, para que se conecte, ¿no? ¿Con qué lo alimentas? Hola, buenos días. Yo te quería preguntar, tal vez ahora en el presente que eres una actriz tan sólida no te suceda porque generas tu propio trabajo o eliges con quién trabajar, pero en un principio, cuando no tenías esa oportunidad, ¿cómo le hacías cuando te encontrabas con directores que tal vez no comulgaban con tu manera de acceder al personaje, que te pedían un método que no era el que a ti te funcionaba? Yo creo que habría, siempre y cuando sea un terreno donde estamos hablando de respeto, que simple y sencillamente lo que no hay es una comunicación o un mismo entendimiento de las cosas, yo diría que hay que abrirse. No soltar lo que tus convicciones como actriz y lo que has aprendido, pero escuchar y estar dispuesto, porque a veces te sorprendes. Y a veces aprendes cosas. Ningún director trabaja igual. Entonces hay que ser flexibles, no hay que ser rígidos, porque eso no va a funcionar. Nadie te va a hablar de la manera en la que tú entendiste la actuación o quieres que todos sean Nacho. Pues no va a suceder. Entonces sí, flexibilidad, y hay cosas irrenunciables que también otra vez son secretas. Ok, tú quieres que yo haga esto, que lo voy a intentar, pero no voy a renunciar a esto otro que es la forma en la que yo conecto, pero me voy a abrir a tu propuesta, porque también hay que ampliar el registro, y hay directores que te hacen ampliar el registro, que te hacen hacer cosas que no creías que eras capaz de hacer, ¿no? Está viajando el micrófono. Buenos días. Marina, con respecto a una de las preguntas anteriores que te hicieron, ¿cuál es tu proceso personal para preparar tu cuerpo, tu mente y tus emociones antes de entrar en escena, con el propósito de completar el personaje? Sí, es bonita pregunta porque nunca es igual. He descubierto, voy a hablar primero de teatro, que es distinto cada vez. Y que cada personaje y cada obra me requieren cosas distintas. Hay unas obras que me requieren hacer mucho mayor entrenamiento físico y otras, por ejemplo, una que hice hace poco en el Lucerna que se llamaba Obsesión, de Jimena Escalante, que era de un nivel emocional altísimo. Yo necesitaba encerrarme en mi camerino y literalmente que nadie entrara media hora antes ni que me hablaran, que es algo que no suelo hacer, ¿eh? No creas que ese es mi normal y qué actriz tan rara y loca, pero yo en esa me di cuenta que si no llegaba. O sea, que si no lograba ese estado del que te hablaba. De veras me metía ahí
y oía música y me ponía a darle latigazos al alma durante media hora antes de entrar a escena, pero no es el caso de todas. Hay otras que me requerían tener algo muy lúdico, ¿no? O sea, por ejemplo, una obra que hacía con David Evia que se llamaba Beauty Free Elena, teníamos que bailar todos juntos en el escenario antes, porque necesitábamos esa energía para entrar a escena, una energía lúdica colectiva. El yoga creo que sirve muchísimo, porque el yoga lo que hace es juntar el cuerpo y la mente, y es sobre todo una práctica que te pone en presente, y el presente es el verbo de la actuación. Actuar es conjugar el verbo ser en presente. Entonces el yoga sirve mucho, pero siempre es distinto. Pero yo te diría que a mí sí necesito, lo que sí es siempre antes, necesito un momento de silencio absoluto y de eso que yo llamo, que es hacerle así, hola, ¿no? Despiértate, ¿no? Y eso en cine y en televisión, sobre todo en televisión, es un proceso que es mucho más rápido e inmediato, y no tienes tiempo y tienes que aprender a hacerlo rápido y optimizar el tiempo y hacerlo. Mira, me pasaba algo muy curioso en Roma, por ejemplo, que trabajaba con no actores, no les digo no actores, actores que estaban trabajando por primera vez, que no conocen esos procesos, y entonces de pronto yo me metía en un estado y me preguntaban, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Y yo, ajá, no, pero a lo mejor también eso servía para que ya tampoco te claves tanto y entra. Pero te diría que lo vas descubriendo y que cada ficción y cada personaje te dice algo distinto, ¿no? Uh-huh. Hola, gracias por venir, primero que nada. Y mi pregunta era, ¿qué consejo le darías a esa Marina que era estudiante de teatro, que todavía no sabía cuál iba a ser su futuro, que iba a llegar a esto? ¿Y qué esperas, qué meta tienes clara ahorita para Marina dentro de unos años? ¿A qué te gustaría llegar o cuál es, pues, tu meta en general? Creo que una de las cosas que más me torturaban en mis años de formación era una frase que de pronto decían los maestros, que era: muchas veces tu necesidad del arte no es igual a tu capacidad para el arte, ¿no? Y entonces yo sabía que tenía un enorme deseo de ser actriz, pero no sabía si podía, ¿no? O si tenía talento, ¿no? Y eso es una tortura. Pero lo que diría, la única manera de resolverlo es vivir el camino, ponerte ahí, y nadie no te lo va a resolver una bola mágica ni nada. Ni los comentarios de tus compañeros o lo que escriban los críticos. Es algo que lo va a resolver es si eso va siendo tu vida, si te vas quedando ahí, No solo porque te dan trabajo o no te dan trabajo, sino porque persistes. Dicen mucho que es una carrera de resistencia. Entonces, pues yo le diría, ahí estuvimos, ¿no? Sí lo hicimos, ¿no? Sí nos agarramos de la mano y dijimos, quiero que esto sea mi vida. Y ahí todavía no respondo la pregunta esta del talento, te lo digo que no. O sea, la única que respondo es la de la persistencia y de la insistencia, y pues necia sí he sido, ¿no? Y lo segundo que me preguntaste es, ¿qué veo? Híjole, no sé, la verdad quiero seguir siendo actriz siempre. Creo que la actuación es muy generosa, porque es una de las pocas artes vivas, performáticas, digamos, que permiten que sigas actuando a los 80, no pasa como con los bailarines. Entonces tenemos en ese sentido mucha suerte. Y también he descubierto que conforme va, algo que da mucho miedo, que es perder la juventud, también me he dado cuenta que al actor te da más, ¿no? Que vas encontrando personajes más interesantes, que siempre hay historias que contar, y vas a tener, que la edad que tengas, habrá un personaje esperándote. Entonces, pues quiero seguir haciendo lo mismo. Nunca he pensado en el éxito ni en el reconocimiento, sino en el hacer, en el que sí lo pueda seguir haciendo siempre. Hola, buenos días. Mi pregunta es un poco parecida a las anteriores, y es, ¿cuál es como tu proceso para llegar a conocer y crear un personaje? ¿Cuál sería como tu trabajo de campo que hay detrás de, y cómo llegas a la versatilidad entre estos mismos?
cada obra y cada personaje es un mundo distinto que se te abre. Entonces, ahí es donde yo siento que el actor tiene una enorme suerte. No tiene que estar buscando, ahora que leo, ahora que voy. Las obras te lo van dando y te abren autores y te abren mundos que tienes que descubrir, y de pronto tienes que hacer una abogada y entonces te metes al mundo, a ese mundo de lo que es y cómo son esos personajes y cómo estructuran su mente, qué cosas leen, y de pronto tienes que hacer una mujer que está atrapada en la antigua Grecia, ¿no? Y entonces ese es otro universo. Y entonces yo lo que hago es cada vez abrir esos mundos, abrirlos, ¿no? Buscar las lecturas que me lo abran, pero yo trabajo mucho conmigo, o con los resortes que son de mi propia vida. ¿Qué de esa ficción se puede conectar conmigo, con algo que yo ya viví? Y no porque siempre me esté actuando a mí misma, o porque muchas veces nada de eso va a estar, pero a lo mejor algo chiquito sí, y eso es de lo que me agarro. Porque si yo no encuentro eso, yo, personalmente yo, no puedo. O sea, yo sí necesito que sea personal. Entonces todo de alguna manera lo vuelvo personal, y lo transformas, y lo haces gigante, ¿no? Pero siempre tiene que ser algo que yo encuentre. Si le escarbamos a nuestras experiencias y a lo que hemos sentido en la vida y a nuestras huellas némicas, vamos a encontrar muchísimo. La cosa es, por eso digamos que la gran máxima es conócete a ti mismo. Hola, yo te quería preguntar sobre una secuencia que está en la película Roma, que es cuando tu personaje está bajo la escalera haciendo una llamada y pues el nene la descubre hablando y ella sale enojada y le da una cachetada. Te quería preguntar porque percibe como una secuencia compleja actoralmente de llevar a cabo, y querías ver si nos puedes contar como un poco alrededor de cómo trabajaste ese momento, y también si fue distinto quizás con esta metodología que te propuso el director de irlo descubriendo, en caso de que haya habido repeticiones de la misma secuencia, si hubo diferencias en el desarrollo de ese momento en particular. Gracias. Bueno, en esa escena yo ya tenía todo el texto, que además no se oye mucho, pero que es toda la llamada. Eso me lo dio un día antes. Eso sucedía pocas veces, la mayoría de las veces me lo daba en el set. Esa vez me lo dio un día antes, y bueno, yo lo único que hice fue memorizarlo, no tratar de interpretarlo para nada, porque sabía cómo estábamos trabajando, ¿no? Y después fue cuestión de pues ponerse ahí. Sí le hicimos varias veces, me explicó antes qué iba a suceder, porque no puedo ahí yo abrir la puerta y encontrarme al niño. Sí dijo más o menos cómo iba a ser la dinámica, pero nunca ensayábamos en situación, siempre ensayaba como muy, mira, esto, y luego ya para meterse en situación ya era en acción. Entonces fue muchas veces mucho trabajar adentro de la puerta. La mayor parte del trabajo está fuera de cámara, es todo lo que hice adentro de la puerta en esa llamada telefónica de ir, y Alfonso la escuchaba y empezaba a hablar, y si no sentía que estaba yo ahí conectada con esa llamada, volvíamos a empezar, no seguía la escena. Lo importante, una vez más, el punto de partida. Entonces era la llamada, toda esa conversación, que es mucho más larga de lo que se ve en la película, y entonces estaba bastante tiempo metida en ese baño. Y después, pues sí, salir, y bueno, la hicimos varias veces y él iba dando indicaciones sobre la marcha. O sea, recuerdo una muy puntual, que fue, yo una vez que pegaste, es inmediato, me dice, es inmediato, que no se te vaya, me dice, que no se te vaya, es tu hijo. Entonces es la conciencia inmediata de lo que acabas de hacer, que no es lo que quieres hacer, y que está tu hijo, y que le pegaste y que lo agarres, ¿no? Pero eran las indicaciones ahí. No estaba previamente muy ensayado, las decía y órale vamos, ¿no? Hola, buenos días. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido tu mayor reto actoral con respecto al teatro y cómo lo lograste resolver? Que después de esa obra hayas dicho, ah caray, ¿cómo lo hice? O sea, ¿cómo hice eso
que yo no era capaz de verlo? Bueno, en la escuela creo que fue toda la parte que tiene que ver con la máscara y con la comedia del arte. Era algo que a mí me causaba mucho miedo, terror, casi te diría. Esta prerrogativa de la comedia o de el hacer reír o de… Hay gente que nada ahí como un pez, ¿no? Y hay otros que no, y a mí me paralizaba, realmente lo sufrí muchísimo. Me era mucho más fácil conectar con un texto o con una escena de realismo que con hacer una improvisación de comedia del arte. O sea, realmente podía llegar a paralizarme. Creo que logré solo superar el miedo, nada más. Y mira, creo que una obra de teatro que hice que se llamaba La Anarquista con Lisa Owen, era un texto complejísimo que cuando estábamos a la mitad de los ensayos, esto no tiene ni pies ni cabeza, no sé ni por qué estamos haciendo esta obra, está complicadísima y no vamos jamás a llegar a ningún puerto. Y hasta que de pronto entendí que ese dramaturgo escribe como músico y que lo que hay que hacer es confiar en el ritmo que él te está proponiendo y que si le entras a su ritmo, casi como si fuera una partitura musical, terminarás por entender al personaje. Ahí es donde a veces te digo que puede ser una cosa la que te lleva a la otra, y en ese caso fue eso. De pronto dije, bueno, ya, o sea, entrégate, simple y sencillamente juega este texto como si fueran notas, ¿no? Porque además Mamet escribe así, como muy intercalado y casi a veces es a veces nada más una onomatopeya, tu parlamento, pero tiene que estar porque entonces el otro no puede contestar, y de pronto descubrí un enorme gozo en una obra que se ha vuelto una de las que más disfrutaba en escena, pero sí hubo un momento donde dije, esto no va a suceder. Mi pregunta iba más o menos, hace un momento usted estaba mencionando que le gusta disfrutar sus momentos en la vida y poder después otorgarlos a la escena, aprender de sus detalles y de todo lo que le ha pasado en el momento presente. Cuando usted tiene una emoción muy fuerte, que tal vez sea algo caótica, ¿es capaz de observarla al mismo momento que está sucediendo o después de que pasa empieza a pensar lo que sucedió y ahí es que toma las conclusiones? ¿O cuál es el camino que usted toma para aprender de esos momentos que suceden en el día a día? En el momento de la ficción sí, en el momento de la ficción siempre, como digo, hay una bifrontalidad constante y de pronto te das cuenta que estás accediendo a una emoción dolorosísima y para el actor es gozosísima. Esa es la paradoja del actor. Pero en la vida no, la verdad no suelo estarme observando como a mí misma y mis emociones, decir, ay, esta emoción podría funcionar para tal obra. No, eso no hago, ni tampoco con la vida. Simple y sencillamente la vivo. Y lo que sucede es que después, si yo lo necesito, puedo recurrir a ello en el momento de ponerme en una cierta situación de un personaje o para tratar de entender un personaje, ¿no? En Roma es muy evidente porque es muy personal, ¿no? Porque además creo que lo que sucede con ese personaje es algo muy vivido por mucha gente, que es la sensación del abandono, tanto de los padres como de la pareja. Y pues sí, lo que estaba recurriendo todo el tiempo era a esa propia vivencia personal. Pero no es que cuando yo la haya vivido, haya pensado, esto me puede servir para una ficción. Pero sí, lo que creo es que en este conócete a ti mismo, no que te estés observando, pero que seas capaz de pensarte y de verte a posteriori, porque si no generarías una locura rara, yo creo, y te impediría de lo mejor de la vida, que es la vida, ¿no? Buenos días. Mi pregunta es, ¿cuál ha sido tu experiencia trabajar con el director Alfonso Cuarón y qué enseñanza te dejó? Pues me causaba muchísimo, me imponía muchísimo. La verdad, cada vez que me llamaban al set sentía, eso todavía en cualquier set y en cualquier tercera llamada, un nervio que nunca se me quita, pero ahí era así como, sentía como una gran responsabilidad y un nudo en el estómago, pero fue apasionante. Te digo que creo que lo que más le aprendí y le agradezco fue que me hizo confiar en mí sí o sí, ¿no? No hay de otra, ya estás aquí.
confía en ti, en que estás aquí porque yo pensé que podías y porque yo te escogí. Entonces déjalo ser, como estar dejando de enjuiciarme y de dudando de mí. Me regaló una confianza en mí misma. Hola, buenos días. Hablabas hace rato de la autoestima, de estar expuesto constantemente al rechazo, a que te digan que no. Mi pregunta es, ¿hubo algún momento en el que dijiste, ya no puedo más, esto es demasiado difícil, me rindo, ya no quiero? Y si sí, ¿cómo te sobrepusiste a ese momento? ¿Y qué consejo nos das a nosotros que estamos constantemente siendo rechazados? Todos. Pues mira, el consejo sería, todos lo vivimos. Todos lo vivimos. A veces uno se siente, la experiencia de la vida es una experiencia de una enorme soledad. Aunque tengamos amigos, aunque nos quieran, es una experiencia de soledad. Es una sensación de que estás solo frente al mundo y sobre todo cuando tienes un anhelo tan grande y que depende de la colectividad, ¿no? Puede ser muy frustrante y muy doloroso, pero a lo mejor puede servir que en esa soledad estamos acompañados y que somos muchos los que nos sentimos así y que, sí, mira, muchas veces tuve momentos de aridez, de no tener trabajo, ¿no? De veras no tener trabajo, y entonces, bueno, lo que hacía es buscaba, y entonces recuerdo que también por ese momento también empecé a dar clases, y en el momento en el que solté la angustia, empezaron a suceder las cosas y empezó a llegar. Pero sí momentos largos, y lo que nunca solté, nunca quise renunciar, eso sí no, porque no sabía qué otra cosa sí podría hacer, la verdad, y es como sí, claramente para mí, mi única pasión, y a veces he querido que ojalá tuviera otra, ¿no? Porque la vida del actor también es muy sacrificada, y la gente cree que es una vida de reventón, y es una vida de un enorme sacrificio, de una enorme disciplina, pero nunca renuncié al deseo. Pero sí viví momentos de aridez y de no tener trabajo, y ya fui a hacer no sé cuántos castings y ya me dijeron que no a todos, pero lo que hacía era recordarme, la no renuncia, como, y seguir ejercitando mi cuerpo y seguir tratando de dar, que haya otras cosas que me den alegría, para no caer en esa depresión de el mundo es para mí un no, y confiar que en algún momento habrá un sí, y que te lo buscarás y que llegará, y que hay un personaje ahí esperándote, y por supuesto la generación de tus propios proyectos. Yo sé que eso puede ser difícil en un momento, y de dónde, y a quién le va a importar mi obrita, y quién me va a dar dinero, pero hay que hacerlo, hay que juntarse y hay que hacerlo. Muchacho tiene desde ayer su manita levantada. Hola Marina, pues yo no te quiero preguntar nada, solamente te quiero agradecer. Creo que he tenido la fortuna de ver tu trabajo, La Mujer Justa, La Anarquista, justo que la compartiste, y creo que el arte del actor sí tiene que ver mucho, al menos en teatro, con esta entrega total, y es algo que tú lo tienes. Y que pues ahora con todo el reconocimiento que ha caído y eso, pues es solo una recompensa a todo lo que has hecho, y eres una inspiración para mí y para muchos de mis compañeros. Entonces te quiero agradecer tu trabajo, tu carrera y tu manera de enseñarnos a hacer arte. Gracias. Gracias, Toño. Estoy seguro que hablaste en nombre de todos nosotros. Gracias, Toño. Hola, buenos días. Yo quisiera hacerte dos preguntas. La primera es algo que yo creo que no solamente a mí, sino a muchos los que estamos aquí pensamos todos los días, que es decir, cómo llegar a este punto de nuestras vidas en que nos despertemos todos los días, nos miremos al espejo y digamos, qué bueno que fui actor, qué bueno que fui actriz y no fui otra cosa. Y esa es mi pregunta, ¿qué es lo que te hace a ti levantarte todos los días a pesar de que fuiste a castings, que esto, que no hay, que el otro, y decir, qué bueno que soy actriz y no otra cosa? Esa es la primera. Y la segunda
sería, ¿qué es lo que consideras tú que como actores, como actrices, hablando de la escena nacional, nos sigue haciendo falta en México? Bueno, la primera, yo regresaría a eso que es lo irrenunciable y que para mí reside en el gozo y en el disfrute de ser actriz y de que eso sea mi vida. Es una vida que, aunque es dura y tiene esa confrontación con el rechazo constante, también es muy gozosa, no es nada aburrida. Es una vida que de pronto esta cuestión de que sea tan poco predecible puede hacer que tu vida sea un desastre, que nunca puedas saber cómo va a ser tu próxima semana y no te puedas organizar bien, no puedas organizar vacaciones, no nada, pero es una vida que nunca te va a aburrir, siempre te va a estar abriendo otros mundos, estás en una constante dinámica de conocimiento de la realidad. Yo diría que no caigamos en la tentación de sentirnos frustrados por el éxito o el no éxito. Hay que tratar es difícil, porque es una vida que está muy ligada a eso, ¿no? Y más ahora, ya siempre lo digo y parece que estoy ahí en mi cantaleta, pero más ahora con las redes sociales y todo esto, es que antes no era así, que en donde de plano no existes. Entonces es que a mí me asusta eso, como si no tienes no sé cuántos seguidores y si no te dieron no sé cuántos likes, ya no existes como actor o tu obra no existe. O sea, eso es algo para mí muy nuevo y me escandaliza, pero estoy tratando de entenderlo. Pero no caer en esa, tratar de evitar la tentación de que ahora es más difícil, pero de que el gozo de tu ser actor depende del éxito que estás teniendo. Hay que disfrutar todo, hay que disfrutar tu obra de teatro en microteatro, hay que disfrutar el ejercicio que vas a ir a hacer a la escuela, hay que disfrutar ese único llamado que tuviste de ese único personaje, ¿no? De verdad como un regalo de la vida y agradecer que estás pudiendo ser actor. Y cada vida es distinta y cada camino, pero cultivar el gozo. Eso yo creería. ¿Y qué nos puede faltar? ¿Qué nos falta? No sé qué nos falta. Creo que es fantástica nuestra escenario nacional, una cartelera maravillosa, hay de todo. Yo creo que es un teatro comparable con el de cualquier otro capital del teatro mundial. Pero creo que los actores ingleses tienen algo en el que se divierten muchísimo, como que tienen algo lúdico que se esconde abajo de su manera de aproximar la actuación, aunque estén haciendo una tragedia. Creo que también son muy muy disciplinados con la técnica y con el decir, ¿no? Podríamos fortalecer nuestro trabajo formal, creo que sí, nuestra escuela es muy vivencial, muy Lee Strasberg, ¿no? Hay poca formación hacia ese otro lado, porque no tenemos esos maestros shakespearianos que tienen allá, pero tenemos esto otro que es maravilloso, que ya a veces yo siento que a ellos les falta, que es esta entraña, ¿no? México tiene como muchísima sangre, carne, como entrarle ¿no? ¿De dónde le entras a la ficción desde un lugar? Pero podríamos perfeccionar nuestra técnica formal, quizá. 2 preguntas más antes de terminar. Hola Marina, yo tengo una pregunta, regresando un poco atrás a los latigazos del alma. ¿Tú crees que esto se puede entrenar? O sea, que con el tiempo cada vez es más fácil entrar, porque, o sea, es muy difícil. O sea, esto que dices que te encierras y sí, yo también necesito soledad y empezar a darme hasta que empieza a crear esa emoción. Pero ¿tú crees que con el tiempo esto empieza a ser cada vez más rápido, como entrenar el alma? Sí, claro. Al final también sí es un músculo. Yo he visto actores que me maravillan, que tienen una capacidad de entrar en situación alucinante, rapidísimo, como Lisa Owen, por ejemplo. Es un monstruo en ese sentido. Lo logra inmediatamente. Juan Manuel Bernal, Arcelia Ramírez, son muy impresionantes en eso. Pero sí creo que no es nada más algo que alguien tenga y alguien no.
Creo que sí es algo que se va entrenando. Es como entrenar un músculo, como ejercitar. Es como quien se sorprende de que un actor se pueda memorizar toda una obra. Eso me lo dicen mucho. ¿Cómo es posible que se aprendan toda esa Biblia? Digo, porque ese es el músculo que he entrenado toda mi vida. Yo no puedo operar o no puedo resolver una ecuación matemática, pero me puedo aprender de memoria un libreto, porque eso he entrenado. Entonces sí creo que esto es algo que se entrena y aprendes también a optimizar y de pronto dices, ahí está. Ya lo encontré. Y entonces lo mantienes y es un ejercicio, o sea, no es magia, es aprender a estar en contacto con tus emociones y a conservar la emoción mientras también estás pensando en dónde está la cámara, en que te están poniendo aquí esto y todas estas otras cosas que están sucediendo, todos los estímulos externos y a sostener esto aquí, ¿no? Es como dos niveles de pensamiento que he estado hablando desde el principio, pero sí se entrena y sí empiezas a lograrlo cada vez más rápido. Pues un actor, como dice Stanislavski, se prepara. Yo solo quiero saber, después de haber terminado de grabar Roma, ¿cómo te sentiste tú con tu actuación en ella? ¿Te sentiste satisfecha? ¿Te quedaste con ganas de más? Y sobre todo, ¿qué sentiste tú al ser nominada a uno de los premios al que muchos aspiran y que es ahora sí que el sueño de la mayoría de los actores? Quiero saber qué sentiste, cómo te sentiste cuando te llegó la noticia. Pues alucinante, surreal, no te sabría bien cómo explicar, porque por un lado es algo que no había nunca ni siquiera imaginado que pudiera pasar, ¿no? Ni siquiera había trabajado hacia ello o para ello. Pero lo que es increíble es que la realidad nunca se parece a lo que tú te imaginas que puede ser, ¿no? Las cosas nunca son lo que es otra cosa. Es maravilloso, fue alucinante, fue surreal, pero no se parece a lo que yo podría imaginarme que se podría sentir. Al final como que se acomoda en un lugar como de, ¿sabes? Sobre todo entiendo. No me hago locuras mentales, yo entiendo por qué pasó, entiendo el momento, entiendo de qué película era, entiendo quién era ese director, entiendo como las circunstancias también que hicieron que eso fuera posible. Es como no también volarte y decir, ay, es porque yo soy tan grande y tan genial, ¿no? Sino estoy adentro de un proyecto que llevó a esas circunstancias, así un poco lo vivo yo. No quiere decir que no sienta que sí le puse toda la carne al asador a ese personaje, pero se lo he puesto a muchos otros también. Entonces era como cómo se acomodaron todos los elementos de la realidad para que eso sucediera. Y eso lo entiendo y lo tengo claro, y creo que eso también me ayuda a no imaginar que eso es algo que no es. Y lo primero que me preguntaste era… de haber hecho la película. Pues mira, sí, disfrutaba muchísimo. Para mí era muy importante lo que ahí se estaba hablando, era también muy personal. Y creo que es algo que también Alfonso quiso cuidar, porque era tan personal para él la película que necesitaba que fuera personal para todos, para que al final tuviera ese resultado. Y era muy personal para mí lo que estaba viviendo ese personaje. Entonces fue muy hermoso poder hacerlo, poder tocar todo eso. Fue también una elaboración de mi propia infancia y de mis propias pérdidas y eso es lo que más agradezco de todo este proceso. Una más y estamos cerrando. Hola Marina, bueno, yo quería que nos dijeras 2 libros que te han representado, que te han significado, que han sido claves para todo tu proceso como actriz desde que empezó. 2 que puedes decir, fue para mí, wow. Pues mira, curiosamente no son libros de actuación como tal, pero para mí Esculpir en el tiempo de Tarkovsky es un libro que me alucinó, me hizo entender por qué el arte, por qué, cuál es el sentido, ¿para qué lo hacemos? Más allá de una necesidad personal que podría parecer narcisista, y lo es también, y no hay que negarlo, pero ¿por qué? ¿No? Y ahí entendí lo que él explica en ese libro como lo que es la experiencia estética, dónde está lo que llamamos arte, y cuando él explica que es algo que sucede entre la obra y el espectador, que es eso que está en medio de ellos dos, que por eso lo hacemos y que eso es lo importante y que ahí es donde aparece el arte, en esa relación. Dije, claro,
entendí. Y también entendí por qué me gusta tanto el teatro, porque ahí es vivo, ¿no? Las bodas de Cadmo y Armonía de Calazo, porque es un libro que siento que desde una manera muy poética explica todo nuestro pensamiento, nuestra cosmovisión occidental, y que sin duda tiene todo que ver con los orígenes del teatro, los orígenes de la tragedia, de la comedia, de la representación, del mito y de la poesía, la poética, que eso es el arte, que lo que quiere decir poética es algo que puede también llegar a ser otra cosa. Es ese algo más que tiene la realidad es la realidad, y ese algo más que le ponemos es la poesía y es la poética, y creo que en ese libro está hermosamente explicado desde el mito. Se dice que los grandes maestros no solamente transmiten conocimiento, no solamente son buenos guías, sino que además nos inspiran a alcanzar nuestros sueños. En ese sentido, Marina, tú hoy no fuiste solamente una invitada de lujo, no solamente eres una gran actriz, una colega, una amiga, una compañera, hoy fuiste nuestra maestra, hoy nos inspiraste a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias.